punto de la mañana. Hoy es viernes 1 de mayo del año 2020. Este mes se celebra en Puerto Rico el mes de la radio, así que le damos la bienvenida a mayo en medio de este proceso de cuarentena. Como todos los viernes, abrimos este espacio, este encuentro de esperanza, esta sala grande, donde tenemos la oportunidad de conversar literalmente. Hoy está con nosotros nuevamente, siguiendo las instrucciones de cuidarnos todos, a la distancia, pero cerca, la reverenda doctora Lizeth Gabriel Montalvo, que es pastora de la Iglesia Metodista Ebenezer de Caguas. Pastora, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Rubén, que nos está escuchando allá en su radio. Buenos días a toda la radio audiencia, ¿verdad?, que nos escucha viernes tras viernes. Así que quiero primeramente felicitar a Jorge, a Rubén y a todos los que hacen radio, que nos mantienen informados, comunicados en este mes de la radio, el mes de mayo. Así mismo, muchas gracias, pastora, por esa felicitación. La compartimos con nuestros compañeros aquí en la empresa. Tenemos una hermana colega, Dimensión 103, que es la banda FM. Este espacio radial se transmite a través del 1110 AM Radio Caguas a todos los colegas de Puerto Rico, y usted también está incluida porque usted es parte de este proceso radial, pastora. Ya estoy incluida, sí, hasta en eso. Ya usted recurso fijo acá en este espacio. Pastora, qué bueno que tenemos la oportunidad de escucharnos nuevamente. Quisiera nuevamente, valga la redundancia, que nos pudiera poner en contexto antes de ir con el tema, sobre los procesos en los que se ha estado integrando la Iglesia Metodista de Ebenezer, sobre todo en este tiempo en el que hemos tenido que modificar algunos de los procesos que de manera regular hacíamos en la vida diaria, y sabemos que las iglesias no son la excepción. ¿En qué sentido? Perdóname, Jorge. En el sentido de poder llevar el mensaje de evangelización y el mensaje de reunión que se hace ahora de manera cibernética. Virtual. Mira, hemos tenido varias experiencias, por eso te pregunté en qué sentido, ¿verdad? Porque hemos tenido la experiencia de llevar la palabra cada domingo a las 11 de la mañana a través de las redes sociales, especialmente de el Facebook Live, y luego en un mensaje diferido, tanto por el Facebook Live como por el canal de YouTube, para aquellos que no tienen Facebook. Y obviamente pues también por WhatsApp, porque lo reproducimos, ¿verdad?, y lo vamos encadenando con otras personas que lo van transmitiendo. Así que el culto principal de la iglesia, que es los domingos a las 11, estamos transmitiendo por Facebook Live a las 11 de la mañana en nuestra página, que es Iglesia Metodista Ebenezer Caguas. También hemos tenido el espacio del estudio de la palabra cada martes a las 7 de la noche, por el mismo medio de Facebook, y un tiempo de refrigerio de oración los jueves a las 7 de la noche. Eso es en términos del mensaje de la palabra, en términos del acompañamiento a nuestra ciudadanía, ¿verdad?, a nuestros compueblanos, con ciudadanos aquí en Caguas. He tenido el privilegio de acompañar el proyecto Caguas Te Quiere Saludable en la Consejería Pastoral para los pacientes diagnosticados con COVID-19, pero ya eso es un plan, ¿verdad?, mucho más centralizado, ¿verdad?, más limitado. Hemos tenido que dar consejería pastoral a través del teléfono. Hemos acompañado personas, ¿verdad?, que están pasando momentos de dificultad a través de la videollamada, y hemos estado presentes, ¿verdad?, en medio de nuestra comunidad, activando nuestros ministerios de oración, activando nuestros ministerios de acompañamiento. Hay más de 10 hermanas de nuestra iglesia que se mantienen semana tras semana dando apoyo y llamando a los hermanos, a las hermanas que necesitan ese acompañamiento. Esa visita ahora es telefónica, ¿verdad? Y también hemos estado acompañando a los enfermos a través del teléfono, y en mi caso, con todas las medidas de precaución, hemos llevado la comunión a los enfermos hasta su hogar de una manera distinta, ¿verdad? Obviamente con mascarilla, guantes, y la comunión la estamos llevando, ¿verdad?,
en esas bolsitas que tienen zipper, para dárselas a través de la reja y tener la palabra de oración desde la acera. Pero Dios nos escucha en todos los lugares que estemos, ¿verdad? Así que Dios ha sido bueno. También a los ancianos ellos no tienen, la mayoría no tienen medios, ¿verdad?, de redes sociales, y también hicimos una producción de DVD para que lo pudieran poner, ¿verdad?, a modo ahí como una película, y que pudieran ver los cultos de Semana Santa. Así que hemos tenido que utilizar la creatividad de una manera extraordinaria. Y pues son los medios, ¿verdad?, que Dios ha provisto para nosotros en este tiempo. Y bien importante también, pastora, insistía yo en estos días precisamente en la importancia, modestia aparte, del alcance radial, y de que no existen casualidades cuando se han abierto puertas, quizás como esta u otras, de poder acompañar a las personas. Coincido con usted, una inquietud que hemos discutido Rubén y yo: no todas las personas mayores o menores o de alguna otra edad tienen acceso a las redes sociales en el internet. Todos partimos de la premisa de que sí, de que todo el mundo tiene un teléfono, de que todo el mundo tiene internet, y eso no es correcto. Hay un sector del país, quizás un poco más amplio de lo que pensamos, pastora, que no tiene acceso a eso, y a través de la radio o a través de esa llamada, como usted dice, pastora, es importante que estemos con la gente. Quisiera atar eso a una noticia antes de ir con el tema de hoy, pastora. En estos días se nos dijo a través de AMSCA que la línea Paz reportó un aumento de alrededor de 2,000 llamadas diarias durante esta semana. Su experiencia pastoral de acompañamiento, de asistencia, de ayuda a la familia y al individuo, ¿cómo enmarcamos la necesidad de hablar, de escucharnos, de expresarnos y de darle esperanza a la gente en este tiempo donde se nos ha pedido distanciamiento físico, pastora? Sí, yo creo que hay algo que nosotros tenemos que clarificar, y es que el distanciamiento es físico, no es social, es físico. Y caímos en el lenguaje de distanciamiento social, ¿verdad?, porque era lo que se estaba diciendo al principio, pero es un distanciamiento físico. Social, yo puedo seguir comunicándome con las personas a través del teléfono, yo puedo seguir comunicándome con las personas que están en mi hogar, y no es que cada uno esté encerrado en su cuarto y no comparta con la otra persona. En términos de lo que estás diciendo, mira, ha habido un aumento extraordinario de las personas que necesitan ser escuchadas, de las personas que necesitan hablar, y ciertamente aquellos que son más vulnerables, que tienen condiciones de salud emocional o mental, han tenido una exacerbación de sus síntomas, una exacerbación de sus condiciones, porque el estar solo todo el día, el estar distanciado, pues le afecta en su sistema y crea ansiedad. Así que es importante que nosotros, si tenemos algún familiar que vive solo, que le llamemos continuamente, ¿verdad?, que hagamos ese esfuerzo por llamar a esa persona diariamente, por lo menos para que escuche a alguien, ¿verdad?, fuera de sus cuatro paredes, porque es muy difícil. Ciertamente, aquellos que vivimos solos, se nos hace bastante difícil el proceso, porque al estar solo y tampoco poder salir, pues afecta la situación, ¿verdad?, de las personas que están viviendo en ese encierro. Así que es importante ese cuidado, ese acercamiento, esa llamada, ese preocuparse por el otro. Y Jorge, no hemos hablado de los casos de suicidio, que también han aumentado. Sí, en estos días se mencionaba la información que ha trascendido a través de los medios de comunicación, colega, y es bien importante nuevamente, pastora, precisamente por eso le hago el planteamiento, porque partimos de la premisa de que todo el mundo está conectado a los medios electrónicos, incluso
el gobierno históricamente en estas últimas emergencias que hemos tenido, usted se ha dado cuenta que siempre dicen, pues vayan en internet, llenen esta solicitud en esta página, y partimos de la premisa de que todo el mundo tiene acceso a eso, lo primero. Y lo segundo, hay un sector también del país que no tiene acceso, inclusive, pastora, a medios de transportación. Nuestros viejos y las poblaciones vulnerables dependen de la transportación pública o de la que exista, si existe alguna, pastora, lo que viene a complicar precisamente el escenario que tenemos actualmente con la situación de salud que todos estamos viviendo. Ciertamente hay un gran número de personas en este país. Parece que como que padecen algunas personas de amnesia selectiva, porque que yo recuerde, han salido miles de personas del país en la última década, y las personas que se han ido del país han sido prácticamente las personas profesionales, las personas que están buscando mejores condiciones de salario, ¿verdad? Mejores posiciones en su desempeño profesional. ¿Y quiénes son los que han quedado en el país? Porque yo creo que esa es una de las preguntas que tenemos que hacernos para reflexionar. Pues ciertamente sí, un grupo de profesionales, pero también la mayoría de quienes han quedado en el país son los más vulnerables, las personas que no tienen los medios, las personas que están empobrecidas y que la pobreza se ha tratado de tapar con una sábana, como digo yo. Pero cada vez que ocurre un evento catastrófico, cada vez que ocurre una situación que se sale de control, nos desnuda una vez más la pobreza que hay en este país. Cuando vino el huracán María, los huracanes Irma y María desnudaron la pobreza del país. Cuando ocurrieron los terremotos al principio de este año, a finales del año pasado, principios de este, desnudaron nuevamente la pobreza de este país. Y este COVID, que es una condición, ¿verdad?, catastrófica también, no es un evento de la naturaleza, pero es un evento que está ocurriendo en medio nuestro, y una vez más desnuda la pobreza que hay en nuestro país. Así que esa pobreza no tiene acceso a una línea de internet, esa pobreza no tiene una computadora o una tablet en su casa, esa pobreza no tiene para extender algo más que es un vehículo de motor. Y a mí me parece que tenemos que pensar en los más vulnerables, porque a veces se piensa como que en este país vivimos en el primer mundo. Mire, nosotros estamos ahí como un país tercermundista, y esa es la realidad, pero mi abuela decía, mira nena, ojos que no ven, corazón que no siente. Y a mí siempre ese refrán, Jorge, me llamaba mucho la atención, y verdaderamente los supuestos líderes de este país no están viendo lo que tienen que ver, y yo creo que aquí hay un % bien alto en este país de personas vulnerables, de personas que necesitan más de lo que muchas veces pensamos. Bien importante, pastora, entonces que nosotros, los que tengamos recursos, discúlpeme esta expresión, no que seamos millonarios ni que nos sobre, que tengamos recursos accesibles, los que quizás podemos hacer una fila, manifestemos en este momento de necesidad y de salud, pastora, la solidaridad con aquellos que de alguna manera u otra o han visto sus recursos económicos mermados, o que no tienen acceso a alimentos, o que tengan alguna necesidad inclusive de algún medicamento o recogido de algún medicamento en alguna farmacia, pastora. Eso es así, Jorge. Mira, ayer yo lloré porque ayer cuando arrestaron a este muchacho injustamente, ilegalmente, por una causa que es real, aquí la gente tiene hambre, hay gente con hambre en este país, sí, aunque no le gusten escuchar esas noticias a los líderes gubernamentales de este país, aquí hay gente que pasa hambre, y esa es una realidad.
Si no, Clemente no tuviese el comedor que tiene allá en la Kennedy para alimentar a un montón de personas que todos los días tienen hambre en este país. Así que a mí me parece que hay que ser más sensible con los vulnerables, y precisamente ese es parte del tema que yo traigo en esta mañana, ¿verdad? El tema de hoy es: no tengan miedo, el temor de los vulnerables, porque hay gente pasando hambre en este suelo borincano, hay gente pasando necesidad, y los que, como tú dices, no somos millonarios, pero tenemos un poquito de recursos, pues los recursos son para compartirlos, no para almacenarlos, es para compartirlos, porque almacenados no hacen nada. Y ya hemos tenido experiencias con almacenes y no vamos a tocar ese tema en este momento, ¿verdad? Los recursos son para compartirlos. ¿Cómo continuamos precisamente abordando el tema que usted nos tiene para esta mañana? Mira, este tema para mí es importantísimo porque este segmento se llama Encuentro de Esperanza, y yo quiero en esta mañana traer esperanza para aquellos que son más vulnerables, para aquellos que están pasando dolor, para aquellos que están pasando necesidad. Y dentro de esos grupos vulnerables yo identifico dos que tienen, ¿verdad?, suma importancia en este momento histórico por el cual estamos viviendo, y son los indocumentados extranjeros que están viviendo en este país y que están pasando hambre, y nuestros viejos, la gente de la tercera edad. Yo quiero leer un pedacito del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, dice de la siguiente manera el verso 35: porque tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, y estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y es importante que nosotros entendamos que el Evangelio se encarna, que el Evangelio se hace realidad cuando nosotros permitimos que se haga realidad. Y este trocito que yo te leí aquí del Evangelio se llama el juicio de las naciones. ¿Qué es lo que espera Dios de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros como seres humanos? Que tendamos nuestra mano a aquel y aquella que está en necesidad. Y en días recientes yo estaba viendo las noticias, que no las veo todos los días para no abrumarme. Estaba viendo las noticias y me encuentro con esta noticia, y están hablando de los hermanos extranjeros indocumentados que están precisamente, ¿verdad?, más en el área metropolitana, y estaban repartiéndole unas bolsitas con unas compras bien limitadas, pero era lo que le podían dar en el momento. Y le estaban dando esa compra porque no tenían que comer. La mayoría de los indocumentados que viene a este país trabaja para comer, trabaja en la construcción, trabaja en lo que aparezca, pero como todo está cerrado, pues ellos no tienen no pueden traer todos los días el dinero para poder hacer su compra. Y hay algo donde la gente está bien equivocada. Estas personas no reciben el PAN, el programa de asistencia nutricional, no lo reciben porque son personas indocumentadas, por lo tanto no pueden recibir ese tipo de ayuda. Así que esta gente trabaja todos los días para comer, trabaja todos los días para pagar el apartamentito que pueden pagar y vivir en nuestro país. Y es importante que estas personas que están pasando hambre reciban ayuda, pero ellos no están saliendo a buscar esa ayuda porque tienen miedo. Tienen miedo de ser deportados, tienen miedo de tener que regresar a condiciones peores que las que están pasando ahora mismo en este tiempo en nuestra tierra. Así que es importante, ¿verdad?, que nosotros ayudemos al extranjero. Si en la palabra de Dios, en la Biblia, desde los primeros libros de la Biblia, una de las leyes
Hay montones de leyes para proteger a los extranjeros en medio de todas las situaciones que puedan estar viviendo. Y yo creo que eso es importante y que nosotros tengamos una palabra de esperanza para estas personas que están pasando hambre, no solamente los indocumentados, sino hay otro grupo de personas también en este país que no tiene, como tú decías al principio, el poco dinero que recibe no le alcanza para poder pagar medicamentos y poder pagar alimentos, mucho menos en un tiempo como este. Así que es importante, ¿verdad?, que podamos ser solidarios, que podamos solidarizarnos. Quizás nosotros no podemos darle una cantidad de dinero, pero podemos compartir el pan. Nuevamente, pastora, es importante en este momento de prueba o este momento de oportunidad, sí, la palabra oportunidad para mí cae aquí en este espacio, que extendamos la solidaridad y una serie de valores y de principios que hemos discutido aquí en varios de los programas que hemos tenido en Encuentro de Esperanza. El momento es ahora, claro, tomando las medidas de precaución necesarias, porque nuevamente, pastora, al igual que usted, aunque parte de nuestro trabajo aquí tiene que ver con las noticias, yo también me desconecto de vez en cuando, pero cuando las veo, es importante, partimos de la premisa de que todo el mundo tiene acceso, pastora, y yo quiero insistir en esto porque no es así, y qué mejor manera que tomando nuevamente todas las medidas de precaución, de seguridad y de salubridad en su calle o en su apartamento, su condominio. Observe, usted conoce a don Juan, usted conoce a doña Tina, qué mejor que usted que está cerca, me refiero a que nos está escuchando, para identificar la necesidad de esa persona que vive cerca de usted. Eso es así, porque aunque tengamos este distanciamiento físico, eso no impide que nosotros veamos la vulnerabilidad del otro, de la otra. Yo recuerdo una experiencia hace unos meses atrás, Jorge, precisamente cuando los temblores, ¿verdad?, cuando ocurrió todo esto, que me llamaron para ir a ayudar a unas personas de la tercera edad que no tenían comida y no tenían acceso a comida en ese tiempo. Y yo fui a la casa de una persona y a mí me dio mucho dolor porque yo tenía como que la dirección equivocada, el número de la casa equivocado, pero yo estaba frente a la casa de la persona que estaba en necesidad. Y le pregunté a una vecina al otro lado de la calle, ¿verdad?, que si conocía a esa persona, y me dijo, bueno, yo creo que es la otra casa, pero ahí hay gente porque hay un auto estacionado y ella debe estar ahí con el esposo. Cuando yo entré a la casa, Jorge, el esposo había fallecido hace 5 años. Ese vehículo de motor estaba estacionado en la marquesina hace 5 años porque era de su esposo y tenía las 4 gomas vacías. ¿Cómo es posible que usted no pueda ver que ese vehículo no se amó 5 años, 5 años, que tiene las gomas vacías y que esa persona está sola hace 5 años al lado de su casa? Ahí tiene usted un ejemplo, pastora, de esa misma desconexión de la que hablábamos ahorita. A mí estas cosas, tú me conoces, me da mucho dolor. Me da mucho dolor porque tampoco todo el mundo tiene familia. Y es una realidad. Hay gente que va muriendo en las familias y que van quedando solos. Y el vecino viene a ser familia. El vecino viene a ser parte, ¿verdad?, de lo que es el entorno familiar. Así que yo creo que a veces como vecinos y vecinas estamos fallando mucho porque queremos estar en nuestra propia vida, queremos vivir nuestra propia vida y se nos olvida que hay personas a nuestro alrededor que están en necesidad y en necesidad mayor, en necesidad profunda, y no somos tan ermitaños como para no necesitar de nadie nunca. Siempre vamos a tener necesidad de algún ser humano en nuestra vida. Así que yo creo que tenemos que comenzar a ser más observadores. A veces somos muy críticos y muy críticas, ¿verdad? Pero tenemos que ser más observadores
de lo que está en nuestro entorno para darnos cuenta que no es que el vecino es pesado, repugnante, odioso, porque a veces son las etiquetas que le colocamos a nuestros vecinos, y tenemos que ir más allá de eso y mirar más allá de eso. Mira, hay gente que quiere ser misionera y yo me río, y yo digo, pues si tienes una misión allí al lado en tu casa, ¿por qué tienes que ir a otro país a hacer la misión? Yo no estoy diciendo que no vayamos a otros países a hacer misiones, pero yo creo que la misión comienza desde tu entorno. Ahí tú comienzas a ver ahí tú comienzas a probarte si puedes ser un misionero de verdad. Porque si puedes hacer la misión que está al lado de tu casa, puedes hacer la misión en cualquier lugar. Ese es un aspecto. Estamos con la reverenda doctora Lizeth Gabriel Montalvo, que es pastora de la Iglesia Metodista de Benecer en Caguas. El segmento se llama Encuentro de Esperanza. Usted mencionó cerca del principio de este segmento de hoy, viernes 1 de mayo, que hay otra población que también está vulnerable y que precisamente siente como una especie de temor de ir a buscar servicios médicos, pastora. Sí, mira, los envejecientes, ¿verdad? Las personas, los viejos de la tercera edad, me he encontrado con unos cuantos casos en este tiempo que no te permiten ni siquiera llegar hasta el portón, porque tienen un miedo, y cuando el miedo va más allá de ese temor inicial, que ya entra en un pavor, porque piensan que va a ocurrir una de estas cosas. Mira, en las noticias del 16 de marzo en Italia se propagó una noticia como pólvora, que decía que en Italia había colapsado el sistema de salud y ellos habían dado una alternativa, y era no dar prioridad a los ancianos en caso de los respiradores. Yo creo que recordamos esa noticia, vívidamente, ¿verdad? Porque eso nos impactó, que las personas mayores, pues, si llegaban, no había respirador para ellos. En España, el 25 de marzo, hubo una noticia que decía que mueren decenas de ancianos en los centros de envejecientes porque no tenía quienes los cuidaran, y el 19 de abril llegó una noticia bien triste que decía que en Canadá abandonaron unos ancianos en un centro de cuidado y murieron 31 por hambre y deshidratación. Este tipo de noticias, pues, ¿verdad?, es catastrófica. Es un tipo de noticia que no nos cabe, ¿verdad?, en el sistema. Así que, por miedo a esto, hay envejecientes o personas de la tercera edad, porque de 60 plus ya son personas de la tercera edad, que ni siquiera se atreven a pedir un favor, que a lo mejor no tienen transportación, Jorge, como estábamos hablando, que a lo mejor no tienen un familiar, pero no se atreven a pedir la ayuda por miedo a contaminarse. Y eso está bien en cierto punto, pero si tú tienes una necesidad y si tú no cubres esa necesidad, te vas a enfermar. Así que es importante, ¿verdad?, que una cosa es distanciamiento físico y otra es distanciamiento social. Usted no puede vivir en un aislamiento social porque necesita ayuda. Hay personas de la tercera edad que están teniendo una serie de síntomas, no necesariamente es COVID, puede ser cualquier condición, y me tocó un caso muy de cerca de una persona que estaba sufriendo un infarto y un derrame cerebral, y hubo que buscar una orden de la corte para poder sacar la persona y llevarla al hospital porque no quería ir al hospital. Y tú dices, wow, eso es cierto, eso pasó aquí, en Puerto Rico, aquí, y yo conozco ese caso. Por poco muere, por no ir al hospital, porque allí podía morir. Te vas a morir en la casa por no ir al hospital, que te puedes morir en el hospital. O sea, y todo esto viene por el miedo. ¿Y cuál es el miedo? Mira, escuché una persona decir, ay, mira, no te me acerques porque si me da el COVID, yo soy ya una persona de la edad, de la tercera edad, y no va a haber un respirador para mí. Yo quedé muerta cuando escuché eso, Jorge. Eso no está ocurriendo aquí.
Y uno puede decir, sí, pero ya ocurrió en otros sitios, aquí va a ocurrir. Eso no está ocurriendo y no puedes limitar lo que estás viviendo porque tienes miedo a que te dé el COVID y no haya un respirador para ti. No necesariamente todas las personas que son diagnosticadas con COVID-19 van a un respirador. Eso es número uno. Hay personas que tienen COVID-19 y son asintomáticos. Hay personas que tienen COVID-19 que han manifestado síntomas y tampoco necesitan un respirador. Son los casos más críticos los que necesitan un respirador. Así que yo creo que es algo que nosotros tenemos que trabajar con nuestra mente. Para las personas que están pensando así, que han tenido fe en Dios, a veces yo me cuestiono si de verdad la fe está, ¿verdad? Yo tengo aquí un texto en la palabra, en Romanos 8:15, porque Dios nos ha dado su espíritu en medio de nuestra vida. Y dice, el verso 15, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos e hijas de Dios. El espíritu que les hace hijos e hijas de Dios. No es un espíritu para tener miedo. Y yo creo que eso es importante, que nosotros tenemos que entender que el Señor está con nosotros y que cuida de nosotros y que en su inmenso amor nos abraza en esta hora y que el miedo debemos echarlo fuera. Fíjese que cada vez que en la Biblia iba a venir una buena noticia, tenía Dios que enviar un ángel o una persona a decirle, no tengan miedo. Cuando se fue a anunciar el nacimiento de Jesucristo, tiene que decirle el ángel a María, no tengas miedo. Tiene que decirle el ángel a José, no tengas miedo. Y los ángeles le dijeron a los pastores que estaban en las vigilias de la noche, no tengan miedo. Cuando Jesús resucitó, tuvo que decir el ángel, no tengan miedo. Si buscan al que fue crucificado, Él está vivo. Y yo creo que es una palabra contundente que aparece una y otra vez en la Biblia. No tengamos miedo, porque hemos hablado de este tema en segmentos y programas anteriores y hemos dicho que el miedo paraliza, que el miedo no te deja pensar, que el miedo no te deja analizar y tomar decisiones correctas. Así que le decimos a estas personas de la tercera edad que viven en ese miedo de que si le da el COVID no era un respirador, por favor, no se angustie con eso, porque usted está tratando de cruzar el río sin siquiera llegar a la orilla. No tenga miedo. Bien importante ese tópico que usted nos señala, pastora, como parte de este tema hoy en este encuentro de esperanza, porque precisamente hay dos vertientes. La primera, el desconocimiento o la ausencia de información, y la otra, quizás el exceso de información o validar alguna expresión o algún artículo que veamos o que nos comente una persona. Así que es bien importante siempre buscar la manera de informarnos a través de fuentes oficiales. Y ya en estos momentos, pastora, hay inclusive acceso a algunos médicos que han tenido, ¿verdad?, que son de cabecera, ¿no?, para hacer consulta, aunque sea vía telefónica, siempre buscar la información, y las autoridades han insistido aquí en Puerto Rico que cualquier persona que obviamente tenga una situación de emergencia de salud, que deben estar descritas, usted es profesional de la salud, tiene que ir a buscar asistencia médica, doctora, porque si usted tiene un dolor en el pecho y no puede respirar, ¿qué usted cree que podemos hacer? Buscar asistencia médica. Ninguno de nosotros es médico, así que cuando hay un problema de salud, usted tiene que ir al médico, no al botiquín, porque entonces caemos en el otro problema que tienen muchas personas de la tercera edad, es automedicarse. Pues yo me tomo esto, a ver si me alivio. Pero espérate, estás diciendo que tienes dolor de pecho y que no puedes respirar y vas a buscar algo a ver si te alivia. Tienes que ir a la sala de emergencia, porque probablemente estás sufriendo un ataque al corazón. Tampoco podemos confundir el dolor de pecho con la ansiedad, pero quien único puede saber si lo que usted tiene es ansiedad, un ataque de pánico o un ataque al corazón, porque no somos expertos en esa materia, ¿correcto? De acuerdo.
completamente de acuerdo, pastora. ¿Qué otro aspecto podemos presentarle a los amigos que nos están escuchando a esta hora a través de este encuentro de esperanza? Quizás de una vez aprovechar y hacer un resumen para pasar entonces a la oración pastoral con la que cerramos siempre este segmento. Mira, a las personas de la tercera edad que están viviendo este tipo de angustia, este tipo de situación, este miedo que tienen, recordarles, ¿verdad?, que Dios no nos ha dado ese espíritu de miedo, lo que nos ha dado es un espíritu de poder. Y que nosotros, si estamos en esa condición, pues mire, usted necesita buscar ayuda, hablar con un guía espiritual, hablar con una persona, con un vecino, con un profesional de la salud emocional. La línea Paz, que ha recibido tantas llamadas diarias, pero está abierta, ¿verdad?, para aquellas personas que tienen esa necesidad de poder hablar con alguien, de poder dialogar con alguien. Es importante que nos mantengamos dialogando, que saquemos lo que afecta a nuestro interior para que podamos vivir de una mejor manera. Así que es importante estas personas que a veces no se han dado cuenta que están en ese miedo. Y yo no te estoy hablando, Jorge, de gente que no conoce de fe. Yo te estoy hablando de gente de fe. De gente de fe que está pasando por esto, así que está pasando por el problema del miedo, pero al mismo tiempo está pasando por una crisis de fe, porque el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin, y nos dijo claramente que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos que Él ha vencido al mundo. Así que es importante que nosotros tengamos nuestra confianza y nuestra esperanza puesta en el Señor. Y para las personas que están pasando por, ¿verdad?, por estas situaciones de no tener alimento, usted sea el guarda de su hermano, mire su vecino, mire su vecina, tiene alguna necesidad, sea usted propicio a la necesidad de su vecino. Y usted dirá, bueno, pero yo no puedo darle mi compra. A lo mejor usted no puede darle su compra, pero usted puede estar al pendiente y buscar ayuda para ese vecino. Yo estuve compartiendo contigo, Jorge, antes de entrar al aire, de que en nuestra iglesia hay una alacena que no da para alimentar a todo Caguas, ¿verdad? Pero nosotros nos hemos mantenido en este tiempo dando compras a las personas que están en esa necesidad extrema, que necesitan alimentos. Nosotros no vamos a preguntarle, ¿verdad?, si la persona coge los beneficios del PAN, si tiene un cheque. Eso no es importante para nosotros. Lo importante para nosotros es lo que leímos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, porque tuve hambre y me diste de comer. El llamado aquí es que no se acueste nadie sin comer. Y nosotros no tenemos mucho, pero de lo que tenemos queremos compartir con aquellos que tienen verdadera necesidad. Así que es importante, ¿verdad?, que nosotros compartamos ese alimento. Y yo quiero, no sé si este es el momento propicio que yo pueda dar este número de teléfono, para que usted llame si hay alguna necesidad en algún vecino, algún familiar, o usted tiene una necesidad de alimento porque no tiene, ¿verdad? No, esto no es para que usted siga almacenando, es porque usted no tiene. El 787-586-2820, 787-586-2820. Este teléfono es para esta ayuda comunitaria y se va usted a dirigir a ese teléfono y se le va a tomar la información que nos van a pasar eventualmente a nosotros para poder ayudarle. Y nosotros le vamos a estar ayudando con alimentos, ¿verdad?, que usted tiene que preparar, porque no son alimentos preparados, pero son alimentos no perecederos que estamos dispuestos a compartir con ustedes. Y importante, le vamos a dar seguimiento a su caso. Una vez recibamos su nombre, su número de teléfono y podamos hacer el contacto, le vamos a decir cuál es el procedimiento. Le vuelvo a repetir el número: 787-586-2820.
787-586-2820. Importante, pastora, que las personas puedan anotar ese número para, como usted señala, en caso de que tenga esa necesidad de alimentos no perecederos, se puedan comunicar con la información básica, quizás el nombre, algún número telefónico, para entonces, como usted señala, indicarle cuál sería el proceso para el recogido de esos alimentos, pastora. Amén, amén. Bueno, hemos estado hablando de los más vulnerables. Les recuerdo, no tengan miedo, porque el Señor está con nosotros en medio de esta pandemia y todos los días de nuestra vida. Vamos a estar orando en esta hora por aquellos y aquellas que están en necesidad, pero especialmente por estos que tienen miedo, para que el Señor eche fuera todo ese miedo, ¿verdad?, ese temor, y podamos continuar la vida que nos ha tocado vivir y que juntos vamos a salir de esta situación. Oramos en esta hora. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad que es infinita. Gracias te damos por este tiempo que nos ha tocado vivir y porque estamos juntos y juntas como familia para poder afrontar este tiempo. Te pedimos, Dios, por aquellos y aquellas que están pasando por el miedo, por la ansiedad, por la angustia, en medio de este tiempo difícil. Yo te pido, Señor, que tú quites toda ansiedad, todo temor, que en el nombre de Jesús ellos reciban, Padre amado, la paz que solamente tú puedes dar, Jesucristo. Te pido, Padre amado, por las personas que están en necesidad, que sepan que habemos otras personas dispuestas a ayudarles, a sostenerles en medio de su necesidad, en medio de su angustia. Multiplica el pan, Señor, para que podamos compartir los unos con las otras y que quitemos de nuestra mente ese espíritu de estar almacenando y guardando para que todo perezca, Padre amado, y que podamos ser capaces de compartir unos con otros, Señor, y juntos vencer esta adversidad que estamos atravesando. Señor, recordamos tu palabra en el Salmo 37. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Te pedimos, Dios, que tú nos libres de toda esta aflicción. En tu nombre, Padre amado, bendícenos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pastora, bien importante, antes de finalizar, ¿dónde podemos conectarnos con la Iglesia Metodista Ebenecer durante este periodo que estamos viviendo en este momento? Para aquellos que tienen los medios, en la página de Facebook, en Iglesia Metodista Ebenecer Caguas, Iglesia Metodista Ebenecer Caguas, en nuestra página de Facebook. Allí nos puede contactar, allí usted le da al botoncito para que nosotros podamos recibirlo en la página, pero usted tiene que pedir, ¿verdad?, ese permiso, y con mucho gusto le recibimos y usted puede accesar, ¿verdad?, a todos los cultos y todas las ministraciones que nosotros estamos haciendo en este tiempo y que hemos hecho a lo largo de todos los años. También nos puede accesar en el canal de YouTube como Iglesia Metodista Ebenecer Caguas. Allí también puede tener acceso a las predicaciones, a los estudios bíblicos, al tiempo de oración, aunque sea de forma diferida, pero usted puede estar en contacto. Nos ve en Facebook a las 11 de la mañana cada domingo, a las 7 de la noche los martes y a las 7 de la noche los jueves. Gracias, reverenda doctora Lizeth Gabriel Montalvo, pastora de la Iglesia Metodista de Ebenecer, por estar junto a nosotros en este encuentro de esperanza de hoy. Muchas gracias a ti, Jorge, muchas gracias a Rubén a la distancia. Les recordamos, ¿verdad?, que cada viernes, mientras el Señor así nos permita, estaremos en este encuentro de esperanza, en este su programa, Viva la Mañana.